Yo me he puesto en contacto con compañeros y con jefes de estas unidades de protección contra la violencia de género de la SUFAM, de Policía Nacional, y ellos me dicen que desde el primer día, desde que se produjo el cambio de la empresa anterior a la posterior, hubo unos días de un caos absoluto. Se dejaron de recibir los informes de la empresa anterior. Estos informes se reciben una vez que se produce un quebrantamiento de condena, llegan 2-3 días después a la comisaría para después adjuntarlo al atestado y ser usado como prueba que puede llegar a meter a los agresores en prisión. Pues bien, no llegaban los informes de la empresa anterior y es que tampoco llegaban los informes de la nueva empresa. Como le digo, se produjo un caos absoluto. Después se fueron localizando las deficiencias en el funcionamiento de estas pulseras, bien por la falta de batería, de duración suficiente de las baterías, bien por falsos positivos, bien porque efectivamente las manipulaban o se las quitaban y aún así no emitía el correspondiente aviso el Centro Cometa ni a la policía ni a la víctima. Perdona, Nadia, perdona que interrumpa, Nadia. Una interrupción muy breve. ¿Es verdad, porque os lo he escuchado varias veces, ¿es verdad que es tan fácil quitarse el dispositivo? ¿Es tan fácil quitárselo? ¿Es tan sencillo? El dispositivo anterior, para quitarlo se necesitaban cizallas contundentes. El dispositivo actual, por lo que se ve, es muy fácil tanto de manipular como de quitárselo, porque se han visto numerosos casos que ya se lo han quitado. Entonces, efectivamente, así es. La calidad, la robustez de los nuevos dispositivos no tiene absolutamente nada que ver con los anteriores. Vamos, no da la calidad suficiente que debería dar un servicio como este. Y es cierto, como os ha dicho Nadia, de todo esto. Sí, perdona, es cierto, como os ha dicho Nadia, que incluso hay grupos organizados en Telegram de maltratadores que se aconsejan unos a otros cómo manipular estos sistemas o cómo violar estos sistemas para poder burlar esas condenas de alejamiento. Yo sinceramente de eso he tenido conocimiento en el día de hoy y no sé exactamente si la fuente es verídica o no. Pero vamos, que viendo lo que se ve por las redes sociales, de que parece que la gente actúa con una impunidad absoluta utilizando Internet, probablemente es posible. No se lo puedo confirmar, pero no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Oye, una cuestión, Nadia. Te he escuchado decir que antes sí funcionaba y ahora no. ¿Cómo puede ser que, si estamos hablando de tecnología y la tecnología cada día es más eficaz, cómo puede ser que conforme va avanzando el tiempo y la tecnología es mejor, este sistema, por ejemplo, funcione peor? Pues el tema, todo este caos se produjo con la nueva licitación, con el cambio de la antigua empresa a la nueva. Para una licitación se lleva a cabo un expediente, supuestamente un experto, en este caso en tecnología, es el que pone las medidas, los requisitos mínimos que deben de cumplir los dispositivos, la empresa, la cobertura que debe dar, unos mínimos de todas las empresas que se presenten en esa licitación. Es decir, la culpa en realidad no es de la empresa que ha proporcionado estos dispositivos ni proporciona esta cobertura, sino que si esta licitación, quien hizo el informe del expediente, hubiese contemplado todos los requisitos mínimos que deberían haberse contemplado, seguramente no estaríamos hablando de que se produzcan estos fallos, porque a veces incluso salen licitaciones en las que se presentan numerosas empresas, pero si ninguna cumple con los requisitos exigidos, se queda vacía y se vuelve a repetir una nueva licitación. Esto es que quien ha hecho el expediente no tenía mucho conocimiento de tecnología o de los requisitos que se deberían de cumplir para estos nuevos dispositivos. Bueno, Nadia, aquí hay una cuestión. Sí, perdón, hay una cuestión en la lectura política de todo esto que no sé si te interesa o no, o quieres entrar, pero hay una cuestión que tiene que ver con lo que dice el Gobierno, que el Gobierno dice que no ha tenido ninguna incidencia o muy poca incidencia, y lo que vosotros como policías vivís en el día a día, porque sí que hay, por ejemplo, jueces, hemos visto a lo largo del día, que sí que dicen que sí que ha habido incidencia y sí ha habido casos. ¿De verdad ha habido casos o no ha habido casos? A mí, lectura política no me interesa absolutamente ninguna. Yo soy Policía Nacional, aparte de representar al sindicato mayoritario de la Policía Nacional, y para mí lo único que prima, lo prioritario, es la seguridad de las víctimas. Entonces, a los hechos me remito y a las experiencias directas de la Policía Nacional, de la SUFAM, que son las que tratan directamente con las víctimas. Ha habido mal funcionamiento y sigue habiendo mal funcionamiento de los nuevos dispositivos. Sigue habiendo. No, te lo digo porque las últimas declaraciones es que eso había sido un problema del pasado, pero que ya estaba solventado. ¿No está solventado a día de hoy?
a día de hoy sigue habiendo, porque son los mismos dispositivos con la misma cobertura de la nueva empresa que ha llevado a cabo la licitación. Entonces, hasta que no se lleve a cabo una nueva licitación, se soliciten dispositivos con la suficiente robustez, con la suficiente cobertura y con los requisitos mínimos indispensables para dar este servicio, van a seguir existiendo fallos. Por eso nosotros exigimos desde el sindicato que cuanto antes se tome medidas para solucionar de forma urgente este problema. Hola, Nadia. Mira, sí que hay una cosa que pasa en los pliegos habitualmente, y hay una frase que tenemos que mirar si estaba en ese pliego que se llama criterio económico. Ese hay que fulminarlo, porque efectivamente si vamos a criterio económico entra la empresa más barata, y eso pasa mucho en los pliegos. Pero también, por otra parte, también sí que tienen responsabilidades las empresas, porque es muy fácil decir lo que vas a hacer en los pliegos, y los pliegos tienen que ser exigentes directamente. Entonces, insisto en que puede ser también que sí que dependa de la empresa y que el pliego no estuviera a la calidad, sino que fuera a criterio económico, que está en la mayoría de los pliegos hoy en día, o es la parte más importante. Entonces puede pasar eso, ¿no? Directamente. Yo, si me permite, creo que a nivel económico no debería haber ningún problema, porque el Ministerio de Igualdad, concretamente para el año 2025, tiene unos presupuestos para el Pacto de Lucha contra la Violencia de Género de 160 millones de euros. No para las pulseras. Entonces, dinero, a verlo, lo hay. No, de hecho... Las pulseras son muy importantes. Sí, las pulseras son muy importantes. Las UFAM, como le digo, las unidades especializadas, que son la primera línea de lucha contra la violencia de género, son incluso más importantes que las pulseras, y de todos los presupuestos millonarios que le acabo de decir del Ministerio de Igualdad, ni un solo céntimo va a la Policía Nacional, a la protección real de estas víctimas, que somos quienes cogemos la denuncia, quienes pasamos a disposición a los detenidos, generamos el atestado y damos la posterior protección y seguimiento a las víctimas. Por lo tanto, tema de dinero sí hay. El problema es quizás en qué se invierte ese dinero. Estoy de acuerdo con lo del pliego que has dicho. Son campañas publicitarias superficiales, son palabras vacías para concienciar a la población, que afortunadamente sí que está concienciada en este problema, en esta lacra, pero a la hora de atajar el problema en primera línea, como son, por ejemplo, estos dispositivos o la propia policía, no vemos que se invierta ningún tipo de recurso económico, porque es que nos faltan medios, nos falta formación, nos falta personal, y ahora ya vemos que las pulseras, pues bueno, cuentan con los problemas que todos estamos viendo estos días. Nadia, buenas tardes, soy Susi Boix. Quería preguntarle si durante estos meses que se detectaron las incidencias, o en estos momentos que se ha hecho público, si en cualquier momento en este periodo, desde el Ministerio de Igualdad, desde el Ministerio de Justicia, han habido contactos con la Policía Nacional y especialmente con los cuerpos especializados en violencia machista, para evaluar cuál ha sido el impacto social y dar una solución al menos de emergencia a las víctimas que se puedan ahora encontrar con estos dispositivos, que al parecer son de baja calidad y no cumplen con su requisito mínimo, que es protegerlas? Pues he preguntado precisamente a los compañeros de estas unidades especializadas eso mismo. Ellos desde el principio han elevado un escrito por conducto reglamentario a la superioridad, dando cuenta de estas disfunciones, y lo último que me han dicho es que no han recibido aún ninguna respuesta. Efectivamente, nosotros desde el SUB solicitamos que bien la Judicatura o bien el propio Ministerio de Igualdad debería llevar a cabo una auditoría y dar una relación pormenorizada de todos los casos que han ocurrido, y sobre todo de las consecuencias que ha tenido estos fallos en los dispositivos. Si ha habido agresiones, si ha habido amenazas, el número de casos, que den explicaciones claras. Nosotros exigimos transparencia. Y no ha habido respuesta. A mí me ha parecido muy interesante lo que has dicho, sobre todo en cuanto a la diferencia que hay entre gastar en estos dispositivos o en policía, que es lo que realmente falta para atajar el fenómeno de la violencia de género, o la diferencia que hay entre eso y gastar en campañas o en asociaciones que luego no sirven para nada. Me imagino que os habréis hartado de pedirle al gobierno que aumente el presupuesto para ayudaros a vosotros a hacer vuestro trabajo. Llevamos años y cada vez más reiterándolo desde el Sindicato Unificado de Policía, que por favor se aumente
la plantilla de la SUFAM, de la Policía en general y de la SUFAM en particular. Mismamente, si nos vamos a este verano, hubo un repunte, un récord, por decirlo de alguna forma, de muertas, de asesinadas por violencia de género, y salió justo el ministro del Interior diciendo que iba a aumentar la protección. Nosotros desde el principio ya creíamos que iba a ser también una campaña publicitaria de palabras vacías, y efectivamente se dieron órdenes de aumentar la protección, pero los medios siguen siendo los mismos, el personal sigue siendo el mismo y está desbordado de trabajo. Estamos hablando de que hay comisarías en las que un solo policía se encarga de más de 100 víctimas, incluso de 130 víctimas. El ratio aproximado está entre unas 80 y unas 140 víctimas por policía, con un seguimiento continuado y dando atención a un teléfono 24/7, de forma continuada. Es una sobrecarga laboral y psicológica prácticamente imposible de asumir. Todo ello también le sumamos que las horas extra las hacemos de forma gratuita, asistimos a juicios de forma obligatoria en nuestro tiempo libre, también sin ningún tipo de compensación económica, y además a lo mejor hay grupos en la UFAM en las que contamos con un solo vehículo. Si tenemos varios casos abiertos por investigación de casos de menores, delitos contra la libertad sexual, y surge un acompañamiento de una víctima a un juzgado, nos quedamos sin vehículo y tenemos que paralizar todo por falta de medios. Estos son pequeños casos de los muchos que les podía contar para que vean cómo este gobierno se preocupa de la violencia de género, siendo la SUFAM, estas unidades especializadas, la primera lucha contra la violencia de género, y viendo que somos la última prioridad tanto para el Ministerio de Interior como para el Ministerio de Igualdad. Muchísimas gracias, Nadia. Un placer tenerte con nosotros, y ahí queda la denuncia del sindicato de la policía. Muy buenas tardes.